noches a todos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Así que saludamos a nuestra querida audiencia que está jueves a jueves y me imagino que para este programa han estado expectantes toda la semana para saber qué es lo que viene. Así que en esta noche nuevamente tenemos a Virginia Sánchez, psicóloga y sexóloga. Bienvenida, Virginia, a nuestro programa un día más. Y yo creo que la audiencia ha querido saber toda la semana qué es lo que vamos a hablar en esta noche, porque dejamos el tip ya la semana pasada que íbamos a aprender con la psicóloga cómo descubrir nuestras fortalezas y debilidades para hacer un autoconocimiento, para reaccionar de mejor manera en cuanto a nuestras emociones. Y con todo lo que hemos aprendido la semana pasada, creo que hoy va a ser un programa súper. Porque creo Silvia, que muchas personas quedaron con muchas ganas de aprender. Yo creo que el viernes pasado se nos fue muy rápido el programa. El reloj avanzó súper rápido porque estábamos muy concentradas con el tema y con muchas ganas de aprender. Así que, Virginia, en esta noche queremos darte la oportunidad para que puedas hablar y decirle a la audiencia cómo autoconocernos, cómo saber nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo trabajar un poquito más en nuestro interior para ser mejores personas y tener mejores relaciones interpersonales en todo sentido, ¿no? Exacto. Y les voy a dar 4 puntos que uno los va a pensar. Y son muy accesibles porque a veces uno dice el autoconocimiento y que capaz que tengo que ir a terapia o es algo como que parece algo tan como que muy volado. Y voy a dar 4 puntos que está bueno para después recordar, volver a mirar el programa, anotarlo, porque son muy accesibles que cualquiera puede pensar, pero que a veces no nos tomamos el tiempo para pensar en nosotros mismos o conocernos. Y el primer punto es saber qué emociones estamos sintiendo. Todos sentimos todas las emociones, pero siempre hay algunas que predominan. Por ejemplo, en mi caso es que yo soy muy nerviosa, soy muy acelerada y frente a una situación estresante, puede que esté con otra persona que es más tranquila y es la misma situación, pero yo me pongo como loca y mis emociones están a flor de piel. Y entonces yo ya sé cuáles son las emociones que más predominan. Y después tengo otras que capaz que son más positivas, pero uno se tiene que conocer y cómo uno se conoce pensándose. Y yo creo que todos acá que somos adultos sabemos cuáles son las que predominan, cuáles son las que sentimos más a menudo. Entonces uno tiene que saberlas. Después uno tiene que entender cuál es el vínculo que hay entre las emociones y las reacciones. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo siento, mis emociones, tiene una reacción. Y no es que hay emociones que sean buenas o que sean malas. Por ejemplo, el ser nervioso y que ser una persona que mis emociones casi siempre sean de nerviosismo, no siempre es malo. Porque a veces la reacción a mi emoción es una reacción buena. Si hay que hacer cosas que sean rápidas o reaccionar en esto, a veces mis emociones ayudan a ese punto. Para que puedas lograr eso. Y capaz que una persona que es más paciente, que es más tranquila, como que vas tirando la tarea. Entonces, hay veces que las emociones no es que sean malas. En algunas circunstancias son mejores. Pero uno tiene que saber mi emoción, qué reacción tiene. Por ejemplo, si una emoción que predomina en mí es el enojo, yo la tengo que analizar cuáles son las reacciones. Si, por ejemplo, en una discusión y analizar siempre que me enojo, qué reacción termino teniendo. Porque la reacción es fruto a mis emociones. O soy una persona paciente y en una discusión me callo, no la sigo, no discuto, no levanto la voz. Eso es fruto a mi emoción. Entonces uno tiene que unir emoción con reacción. Por eso a veces hay gente que se enoja y reacciona impulsivamente, por ejemplo, y golpea todo, tira todo. Esa es su reacción al enojo. Hay personas que, por ejemplo, se enojan y se callan, se contienen, pero por dentro, como que explotan por dentro. Esa es su reacción a su enojo. Claro. A la misma emoción se reacciona de manera diferente. Entonces uno tiene que pensar, estas son las emociones que más predominan en mí. ¿Cómo yo reacciono en estas situaciones? Principalmente pensarlas en aquellas que uno considera malas. Exacto. Porque uno se tiene que, siendo consciente, uno se tiene que corregir. Y a veces uno no se corrige porque uno no es consciente
de las emociones que predominan en uno. Y tampoco uno no le gusta reconocer que uno reacciona mal tampoco, Es verdad, ¿no? es verdad. Eso creo que es O sea que... en todos. Porque nos lo pasa. lindo todo nos gusta, pero cuando alguien te dice que vos estás reaccionando mal porque actuaste mal, hablaste mal, dijiste algo fuera de lugar, porque a veces en el enojo uno dice cosas que hieren a las personas. Es verdad. Y es difícil reconocer cuando uno se equivoca y alguien te dice, tuviste mal en esto y en esto y en esto. Es verdad, ¿no? y ahí va el tercer punto, por ese mirá, lado, me adelanté. que es conocer cómo las emociones influyen en mis decisiones. Que decisiones a veces no es que voy a estudiar o dónde voy a trabajar, sino yo decido cómo hablar con alguien, yo decido cómo enfrentar un problema. Capaz que yo me enojé porque alguien dijo algo o hizo algo y mis emociones van a ir de la mano con mis decisiones. Cómo yo voy a reaccionar, cómo yo voy a resolver tal problema. Esta persona dijo esto y yo me enteré, no sé, un ejemplo. Sí. Yo tengo que saber cómo yo uno mi emoción con mi toma de decisión. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué hago con este caso? Me enteré y ¿qué hago? Llamo Me a la enteré, persona, le le digo, llamo, ¿dijiste le esto? escribo. ¿O qué hago? Sí. Pongo una frase subliminal en Facebook. No, pero Y ahí se La sienten catarsis. todos identificados. La catarsis, la catarsis. todo el mundo después pregunta, ¿será para mí? No, pero es ir conociendo, frente a esta emoción que predomina en mí, cómo reacciono, qué decisión tomo, si dejo de estudiar, si sigo trabajando, si dejo el servicio, si no le habla a tal persona por un tiempo. Todo eso va en base a las emociones. Y me encantó lo que dijiste, eso de que uno decide. Porque siempre decimos, todo en nuestra vida se basa en una decisión. Yo decido si levantarme cada día, yo decido si hacer la comida o no hacerla, yo decido Hacer todo lo mi bueno, vida. lo malo. Dios nos da, digamos, ese poder, nosotros poder decidir muchas veces qué vamos a hacer Bueno, la palabra o qué mismo no, lo ese dice, libre ¿no? albedrío. Libre albedrío. Ese libre albedrío. Y bueno, me encantó eso, Virginia. Seguí nomás. Y Te después, corté ahí. el cuarto punto es autovalorarnos, saber nuestras emociones positivas y negativas. ¿Por qué uno la tiene que saber? ¿Cuáles son, más que positivas y negativas, las fortalezas y las debilidades? Y hay que conocerlas y es tan importante porque si yo sé que mi debilidad es el enojo, yo busco estrategias. Porque si yo no reconozco, como decías hoy, cuál es mi debilidad, yo sigo como que es normal y este soy yo y así soy yo y que me quieran como soy. Ay, sí, la gente dice mucho eso, que me acepten así como soy. Así soy yo y me conoció así, me conoció con este carácter. Y en realidad uno va rumbo a la estatura del varón perfecto. Entonces Sí. uno tiene que ir mejorando. Y si yo no sé cuál es mi debilidad, yo no voy a buscar estrategias. Por ejemplo, si alguien es impulsivo o reacciona, o es de reaccionar o es de responder, uno puede buscar esa estrategia que sirve tanto, eso de contar hasta 10, pero a veces Sí. es... Hasta 100. Voy a responder mañana, o mejor lo resuelvo mañana. Y uno empieza a busca estrategias porque si reacciono ahora, capaz que reacciono mal o respondo mal. En base a las experiencias que uno tiene, uno dice, reaccionar así es una debilidad, así que mejor espero y le escribo mañana. O mejor espero y lo resuelvo mañana. Uno tiene que saber cuál es la debilidad para encontrar estrategias. Tal Entonces cual. uno se tiene que conocer. A veces ha pasado que uno de repente no contesta en el momento y después en el programa piensa, le podía haber dicho esto, le podía haber dicho lo otro, le podía haber dicho tantas cosas, ¿no? Pero a veces el callar es mucho más valioso al Sí. momento de contestar algo, ¿no? Que después nos arrepentimos y decimos, ¿qué hice? Porque después que abriste la boca, ya lo Ya dijiste, está dicho, ya está. y Ya no hay lastimó, marcha ya atrás. hirió a alguien, no hay vuelta atrás. Por eso hay que Pedir ser- perdón, pero ya la palabra ya está dicha, ¿no? Por eso hay que ser sabio a la hora de hablar, ¿no? A la hora de decir las cosas, de pensar, pero cuesta. Sí, tal cual, tal Ese cual. es el tema. Cuesta y cuesta mucho a veces. Entonces, Virginia, el resultado nosotros, al descubrir nuestras debilidades y fortalezas, ¿cuál sería ese resultado? Algo bueno para nosotros, ¿no? Sí. A mí me gusta, voy a usar un ejemplo bien práctico. El tablero del auto tiene un montón de luces, pero no siempre están encendidas. Yo creo que la más fea, y más con la suba, de todos los precios y costos y cosas, es la de cuando te aparece... El La tanque de la vacío. ¿Cómo nos pasó cuando veníamos con Mica y empezó a pip? Y yo, Mica, hay que parar en la estación porque... Excelente el ejemplo. O, por ejemplo, o uno no se pone cinto, o arrancó con el freno de mano puesto. El tablero te pone muchas sí. luces que te indican cuál es el problema. Las emociones es lo mismo.
Las emociones son ese tablero en nuestra vida. ¿Y qué es lo que uno hace? Por ejemplo, si está la lucecita de que uno se está quedando sin combustible, uno lo resuelve. Uno busca la estación de servicio más cercana, echa combustible y listo. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones, esas fortalezas, esas debilidades, es lo mismo. Uno no dice, ay, tengo miedo. Bueno, lo tapo con... Por ejemplo, si yo tengo esa luz en el tablero, yo no lo soluciono poniendo un sticker y que no vea más que está esa lucecita diciéndome que tengo que... Porque en algún momento va a dejar de andar el auto. Porque el problema no es la luz. Claro. La luz me está marcando otro problema. Lo mismo pasa con las emociones. Las emociones no son el problema. Ya sea si siento culpa, si siento miedo, me están marcando que hay algo que me genera esa emoción. Algo que no está funcionando bien. Algo que no está funcionando bien. Las emociones son como ese tablero. Y saber las fortalezas y las debilidades también es lo que nos ayudan. Nos ayudan a encarar y a atender mejor el tablero de nuestra vida. Y las personas que son tímidas, ¿cómo puede uno, para ayudarla para salir de esa emoción de timidez? Porque muchas veces hay personas que les cuesta relacionarse con otras personas, no solo relacionarse en el hablar, sino que eso las lleva a otras situaciones, a aislarse y no se dan cuenta y no dejan que las ayuden. ¿Cómo se puede esa persona salir de esa? Ahí habría que tratar con la persona de entender por qué es la timidez. Si es más un tema de autopercepción o de autoestima muchas veces, que no participa porque siente que mejor que participen los demás, sino uno mismo. Siempre se siente menos que se el otro. valora menos. Otra vez es cuestión de personalidad, que prefiere estar callado y ver los demás participar. Habría que ver en qué contexto se dan, pero siempre es bueno que la misma persona vea si es que le falta el valor para participar, para animarse a interactuar con los demás. Ayudar a la persona a entenderse y a conocerse ella misma. ¿Por qué es esa timidez? Porque esa emoción es media, Sí, y bueno, media fuerte. Sí, y en cuanto a la timidez, como a manera de testimonio, ¿no? Que Dios puede cambiar a veces nuestra vida también. Yo recuerdo a mi tía y me dice, no puedo creer que Claudia esté haciendo esto y esto cuando yo era tan tímida en mi niñez. Bueno, mi niñez y parte de mi adolescencia, porque en el liceo me tenían que obligar a dar un oral porque yo jamás levantaba la mano. A mí dame el escrito, pero oral, de yo levantar la mano y hablar en público en la clase, Era más fuerte. jamás. Y cómo Dios cambió tanto mi vida que digo, bueno, el Señor ha transformado, ¿no? Pero no sé por qué causa era tímida, no tengo idea. No hay duda que Dios puede, así como sana de las enfermedades físicas, biológicas, también de la mente. Dios puede sanar todo. Porque a veces uno piensa, Dios sana de esto o aquello, y como que la mente, la depresión, la ansiedad, eso es como que no. Pero Dios puede sanar de todo. Sí, todo, tal cual, sí. Nada es imposible para nuestro Señor. Así es. Virginia, ¿cuáles serían nuestras fortalezas, por decir unos nombres? Por ejemplo, ¿cómo yo detectaría en mí cuál es mi fortaleza? Por ejemplo. Es interesante la pregunta. Porque, o sea, ¿qué puedo decir? Si yo te digo a vos, Virginia, yo me hice un autoconocimiento personal y me di cuenta cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Y vos me preguntás, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Qué te digo? Por ejemplo, no sé. Mira, pueden ser todas las emociones que aprendas a manejar. Ok, bien, ahora sí. Yo dije, por ejemplo, todas las emociones son necesarias. Sí. Todas son necesarias. Pero al mismo tiempo hoy hablamos de que hay emociones que generan efectos en el cuerpo. Sí. Que pueden generar hipertensión. Entonces, eso no se contradice. Porque todas las emociones son necesarias que uno las tenga, pero uno tiene que ver cómo uno reacciona a eso. Entonces, tu fortaleza también puede ser la culpa. Sentir culpa es una fortaleza, porque si uno no sintiera culpa, uno no se sentiría mal por hacer cosas que están mal. Oh, a ver, qué bueno, qué interesante eso. Entonces, todas las emociones nos ayudan a conocer. El miedo es tan necesario porque el miedo, en lugar de intimidarnos, ayuda a conocer que hay una cosa que nos genera peligro. Entonces, es necesaria. Alguien que no tiene miedo, tal vez anda por la calle, por ejemplo, si es una zona muy insegura, anda por la calle con el celular acá mostrándolo,
uno necesita Ok. esa emoción para cuidarse, para estar alerta. Aunque el miedo... Pero no permanecer en esa emoción. Pero no permanecer. ¿Qué es lo que hago yo después con la emoción? Ese es el asunto, porque si permanece puede afectar mi cuerpo. Ajá, es muy interesante. Porque el miedo, por ejemplo, que hablabas del miedo, el miedo muchas veces te paraliza. Ujú. Me ha pasado en alguna oportunidad. Recuerdo una vuelta que fuimos con Alcides a acampar. Yo, por eso no me gusta acampar. Yo creo que un par de veces salí de campamento así y no quiero saber más nada. Pero habíamos ido a pescar con mi hermano y Alcides estaba lejos de pesca y yo sola con Natalia y Valeria en aquel tiempo que eran chiquitas en una carpa. Y yo tenía tanto miedo, tanto pánico, que me tuve que poner a orar y pedirle a Dios que me ayudara en ese momento y recordar los versículos bíblicos hasta que pude dominar ese miedo, ese pánico que tenía en ese momento y se me pasó, pero me dominó de tal manera que yo dije, ¿qué voy a hacer? Tengo mis hijas acá, Pero ahora que tú tengo que decís- superar Sí, esto. sí. Si Pero no- ahora que tú decís eso, ¿no? Yo lo relaciono a este tiempo de hoy, en este momento que estamos pasando, En la ¿no? pandemia, En sí. la pandemia. Ujú. ¿Cuánta gente está en ese pánico y en ese miedo? Y está bueno, como dijiste tú, saber separar. El reaccionar es bueno para saber que tenés que cuidarte, pero no permanecer en eso porque también tenés una vida y la vida sigue. Entonces, ¿cuán importante es lo que tú estás diciendo? Que esas personas no queden encerradas solamente en esa parte, sino que reaccionen que hay Ujú. otras emociones. Es que Eso. el miedo es la ausencia de algo. Puede ser la ausencia de seguridad, la ausencia de recursos, la ausencia de... Entonces yo para no sentir miedo tengo que buscar hacer algo. Por ejemplo, como hiciste Ujú. vos oraste. Sí. A veces cuando uno tiene miedo, uno tiene que reaccionar. Y si uno como cristiano mantiene muchas veces el miedo, es muestra de ausencia de fe. Ok. Entonces siempre una emoción nos está enseñando cosas de nosotros mismos. Pero hay Wow. personas que tienen tanto miedo Ujú. que los domina, no saben Sí. cómo seguir, cómo avanzar. Y yo conozco a veces gente cristiana que uno dice, ¿cómo? Digo, bueno, uno tiene que tratar de pedir al Señor que le ayude, pero a veces me dice, es más fuerte que yo. Entonces tienen que autoconocerse y ver. Claro. ¿Qué es lo que le genera ese miedo? Y trabajar, no en la emoción Ujú. del miedo, porque la emoción surge fruto a algo. Tienen que trabajar en eso que le Ujú. genera ese miedo. Y las Wow. personas que, por ejemplo, tienen ese miedo, pero lo llevan a más, que al final sienten su cuerpo ese dolor, esa sensación, solamente pensando que lo tienen y muchas veces no lo tienen. Y ya tienen todos los sentimientos como si lo hubieran tenido. La ansiedad es la emoción que más siente el ser humano Mm. y de las más dañinas. Ujú. Porque yo he conocido personas que dicen, y puede pasar, y ya después que tuvieron ese pensamiento, empiezan a sentir los dolores como si lo estuvieran viviendo y solamente fue por un pensamiento. Ujú. Hay un Tal cual. cuento que enseña que un viajero en la época medieval iba a Londres y se encuentra con pandemia y con temor. Y le dice, ¿ustedes qué van a hacer rumbo a Londres? Es un cuento, Sí, obviamente. sí. Y le dice, vamos a matar a 10.000 personas. Asumo yo que la pandemia va a matar a muchos, miles. Dice, no, yo solo voy a matar a unos cientos. El resto les va a matar el temor. Como ¿Qué? marcando la historia de que Sí, el tal temor es cual. lo que más afecta muchas veces que la propia realidad. Tal cual. Que es cierto, ¿no? Sí. Porque es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hay mucha gente atemorizada y bueno, a raíz de eso se ha enfermado a tal punto, bueno, muchas veces que tienen que consultar médicos profesionales. Por eso mismo, a causa del temor, se han enfermado y no han sabido identificar en su cuerpo, autoconocerse para poder tener una mejor reacción a la emoción que estaban sintiendo. ¿Estuve bien? ¿Sí? ¿Cómo aprendí como alumna? Bueno, en esta noche la hora se nos ha ido rapidísimo también, así que Virginia, te agradecemos por hacerte este tiempito semana a semana para acompañarnos con este tema tan importante, cómo las emociones afectan nuestro cuerpo. Estamos descubriendo muchísimas cosas, Silvia, Aprendiendo mucho. en estos programas y esperamos que sean de edificación para tu vida, que también puedas autoconocerte para saber más de las emociones y cómo reaccionas en cuanto a ellas. Así que, bueno, Creo que la gente del otro lado está ansiosa
para el otro jueves. Ay, sí, Porque y ya el próximo jueves va a ser el último que vamos a hacer con la psicóloga y sexóloga Virginia Sánchez. Y bueno, para el próximo programa vamos a ver qué bueno tiene la envidia, qué de bueno tiene la culpa y un poquito más en cuanto a este tema tan riquísimo que estamos aprendiendo en esta semana. Así que, querida audiencia, gracias por acompañarnos un jueves más en nuestro programa y te esperamos la próxima semana, el jueves a las 21 horas en nuestro programa Únicas. un programa hecho y pensado por y para mujeres. Gracias, Virginia. Un placer. Dios les bendiga.